Así que vamos a entrar en la cuarta parte de nuestra serie diseñada para que podamos entender lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesús y cómo llegar a ser uno. Y hoy día vamos a hablar acerca de, ser como Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Amén. Bien. En nuestro texto base es Juan el capítulo 8, los versículos 31 y 32. Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué cosa va a ocurrir? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Bien, una pregunta muy directa, ¿no? De acuerdo con Jesús, ¿quiénes son los que van a experimentar la verdad y ser hechos libres? Aquellos que son más que meros creyentes, aquellos que son verdaderos discípulos, aquellos que verdaderamente permanecen en su palabra. Recuerden que Jesús acá se está dirigiendo a personas que ya habían creído en Él. En ese momento, en ese punto, ya eran creyentes, pero no eran todavía discípulos. Obviamente, ninguna persona, como ya hemos estado diciendo semana tras semana, se convierte automáticamente en un discípulo de Cristo. O sea, no porque un día hiciste una oración para confesar, para recibir a Cristo, Jesús significa que ya eres un discípulo. No. Tienes que hacer contacto con Él a través de la palabra y permanecer en ella. Vez tras vez en la Biblia, por ejemplo, cuando leemos el libro de Proverbios, siempre Proverbios te redirige hacia la palabra, hacia la sabiduría de Dios, te conecta con la palabra, porque es por la palabra que conocemos a Dios. Entonces, un discípulo es alguien que crece en su conocimiento de la palabra. Obviamente, como ya hemos dicho, hay una gran diferencia entre un mero creyente y un discípulo, porque un discípulo es alguien que tiene un mayor compromiso de seguir al Señor y, por supuesto, de aprender de Él de manera sostenida, de manera continua. Ya hemos visto anteriormente cuál es el propósito del discipulado. ¿Saben cuál es? Bueno, Jesús lo dijo en Lucas, el capítulo 6, en el versículo 40 encontramos, Jesús dijo: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, esta palabra significa instruido, preparado, entrenado, todo aquel que complete o culmine su aprendizaje, entonces será como su maestro. Ahora, si tú eres un discípulo, no eres un discípulo al aire, eres un discípulo de un maestro, al cual sigues y de quien aprendes. Un discípulo, por lo tanto, se separa o se aparta de muchas cosas para dedicarse a su maestro, para aprender de él, para seguirlo. Y es interesante ver en la Biblia que antes de que Jesús mencionase el hecho de que él tendría discípulos o de discípulos suyos, y bueno, vamos a darnos cuenta que ya en Israel había discípulos de otros maestros. Es más, en los evangelios se mencionan los discípulos de Juan el Bautista. Pero hay más que esto. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan en el capítulo 9, y ahí vemos la curación de un ciego de nacimiento, bueno, después que este hombre recibió la vista, fue llevado donde los fariseos y los fariseos comenzaron a interrogarlo. En vez de gozarse por la sanidad, porque estaba viendo, lo arrinconaron contra la pared y le dieron duro, le dieron de alma. Juan capítulo 9, versículos 26 al 28. Luego le dijeron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le contestó: ya les dije y no escucharon. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Acaso quieren también ustedes hacerse sus discípulos? ¿Para qué les dijo eso? Entonces lo ultrajaron, otras traducciones dicen lo insultaron, lo injuriaron y dijeron: tú eres discípulo de él, o sea, de manera despreciativa. Pero nosotros somos discípulos de Moisés. Ya se definieron, ya se ubicaron. Entonces vemos que había discípulos de Juan el Bautista, vemos que había discípulos de Moisés. Así que esta relación maestro-discípulo o discípulo-maestro ya existía en Israel. Pero a partir de Jesús ya no existen discípulos de ningún otro hombre aparte de él. Es más, si ustedes revisan el libro de Hechos, la palabra discípulo se menciona muchas veces, pero nunca dicha palabra se refiere a discípulos de Pedro, de Juan, de Pablo o de cualquier otro hombre. No, siempre se refiere a discípulos del Señor. Y por eso Jesús fue muy claro en Mateo el capítulo 23, y él habló muy fuerte diciendo: no llamen a nadie padre, ni tampoco lo llamen maestro. Y por eso nosotros
de manera intencional en Verdad y Libertad, evitamos el uso de títulos y siempre colocamos el énfasis en la función de las personas. Así que más importante, porque la gente busca títulos, más importante que el tamaño del título de una persona es la calidad de su función. Dios no va a recompensarnos por los títulos que hayamos tenido mientras estábamos en la tierra. Él nos va a recompensar por el fruto que hemos producido, fruto de calidad. No uno que es como madera, como heno, como paja, como hojarasca, sino como oro, como plata, como piedras preciosas. Algo motivado por el amor, por el espíritu y que permanece y que realmente edifica. Todo lo demás, el fuego del juicio de Dios lo va a quemar. Lo que el fuego se llevó. Y las recompensas que se perdieron. Bueno, así que aunque nosotros hemos sido llamados, ¿cuántos saben que Jesús llamó a toda la iglesia a hacer discípulos? Mateo 28, vayan por todo el mundo, a todas las naciones y hagan discípulos. Bien, entonces aunque nosotros hacemos discípulos, no los hacemos discípulos nuestros, sino los hacemos discípulos del Señor. Y Él es el único maestro, Él es el único Señor. Ahora, Pablo estaba obedeciendo la indicación del Señor de Mateo 28. De ir a las naciones y hacer discípulos. Estaba obedeciendo, pero él dijo en una de sus epístolas, ¿no? Él dijo, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Noten ustedes que aunque él era un ejemplo visible delante de la iglesia, él siempre vinculaba a la iglesia con el Señor. O sea, él no se ponía a sí mismo como un fin, él era un medio para lograr un fin, y siempre el fin es Cristo. Porque Él es el modelo perfecto. Yo puedo imitar al modelo perfecto, entonces estoy viviendo conforme como el Señor es. Y eso está lanzando un mensaje a los demás. Entonces, cuando nosotros, esto significa que cuando nosotros operamos en la dinámica de hacer discípulos, o a lo cual también llamamos la dinámica del discipulado, lo que hacemos es ayudar a la gente a que siga al Señor y que aprenda de Él. Es decir, nosotros básicamente lo que somos es facilitadores. Somos facilitadores nada más. Ahora, Pablo tuvo que corregir un error que tomó lugar en una iglesia en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios nos vamos a dar cuenta cómo la iglesia colocó sus ojos en los hombres. Empezaron a colocar sus ojos en diferentes personas. Algunos eran hinchas de Pablo, ¿no? Otros de Apolos, otros de Pedro. Y cayeron en rivalidades, en contiendas. Había diferentes campamentos, diferentes trincheras y se disparaban de un lado a otro. Había cismas, había divisiones, ¿no? Y estaban en la carne. Era una iglesia muy carnal, ¿no? Gracias a Dios que eso no va a pasar acá en Verdad y Libertad, ¿no? O sea, si hay gente que dice yo soy de Luis Company, ¿no? O yo soy de Luis Lee, ¿no? O yo soy de David Vilcapoma, o yo soy de Víctor Sarruc, entonces ya se van a formar los grupos de los sarruquitas, los companitas, los liitas y los vilcapomitas. Y no es así. Y no es así, porque no estamos en la carne. Somos facilitadores. Amén. Entonces, ahí en Corinto lo que pasó fue que unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, ¿no? En otras palabras, yo soy discípulo de Pablo, yo soy discípulo de Pedro, yo soy discípulo de Apolos. Y no entendieron que nosotros como hombres de Dios simplemente somos un medio para que ellos sigan al Señor y no a los hombres. Por eso Pablo les escribió y les aclaró. Miren cómo la Escritura aclara todo esto. 1 Corintios, el capítulo 3, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? O sea, entiendan, disciernan bien al ministerio, disciernan bien quiénes somos los hombres de Dios. ¿Qué es pues Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores. Es un pecado terrible que haya hombres que amen y busquen títulos y se levanten y se exalten a sí mismos por encima de los demás. Es el orgullo espiritual. Pero también es un pecado que la gente nos coloque a nosotros, donde es el ministerio, en pilares, ¿okay? O en altares. Porque nosotros somos siervos. Y de eso se trata. Nosotros estamos para servir. No se busca acá los títulos, ni el reconocimiento, ni los aplausos de la gente. Se busca servir, amar, ayudar a la gente por amor. El amor edifica. Entonces, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? O podríamos decir que es Cefas también, servidores, por medio de los cuales ustedes han creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y también 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, sigue aclarando esto. Y dice que todo hombre, que todos los hombres, o sea, ¿cómo tienen que discernirnos o percibirnos los demás? Que todo hombre nos considere, nos tenga, o nos cuente, o nos estime, o nos vea, como que, como servidor, no como superhombres. No existe superpastor, por si acaso.
¿Ok? Como servidores de Cristo y mayordomos o administradores de los misterios de Dios. Así que existe solamente un maestro, el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que somos nosotros, de aquellos a quienes discipulamos? Somos sus hermanos en Cristo y somos sus servidores. Ahora, hemos estado viendo el propósito o el objetivo del discipulado, es que seamos como nuestro Maestro. Jesús dijo que si nosotros que somos sus discípulos somos perfeccionados, entonces vamos a llegar a ser como Él. Y cuando una persona se dice que ha sido perfeccionada, esto significa que ha completado su aprendizaje, que ha culminado su entrenamiento. Y aun cuando así lo completemos nuestro aprendizaje mientras lo estamos siguiendo, nunca vamos a llegar a ser superiores a Él. Pero sí podemos llegar a ser como Él. Ahora, hay algo que quiero decir porque el estándar que el Señor ha puesto delante de nosotros es bastante alto. Y eso tenemos que saberlo, ¿no? Entonces hay muchos cristianos que quieren tener lo que Jesús tuvo y quieren hacer las cosas que Él hizo, pero no están dispuestos a vivir como Él vivió. O sea, quieren caminar en lo sobrenatural y en lo milagroso. Ya quieren empezar a resucitar muertos por ahí, pero no están dispuestos a orar como Él oró. Ni tampoco quieren someter su carne, ni tampoco renunciar a una serie de cosas. Y como ya hemos visto, el discípulo no es mayor que su maestro. ¿Alguna vez han leído los evangelios que Jesús necesitaba pasar horas enteras o noches enteras orando al Padre? Es cierto. Bueno, si nosotros no hacemos lo que Él hizo, nunca vamos a alcanzar los mismos resultados que Él tuvo. Importante saberlo. ¿Es posible obtener los mismos resultados que el Señor obtuvo sin hacer lo que Él hizo? No, porque el siervo no es mayor que su Señor. Y por eso si a Él lo persiguieron, a nosotros también nos van a perseguir. Pero la persecución debe ser siempre precedida por una vida vivida piadosamente. Y si hacemos eso, entonces el mundo nos va a aborrecer a nosotros como lo aborreció a Él. Entonces, si nosotros completamos nuestro aprendizaje, somos desarrollados, somos perfeccionados, vamos a ser como Jesús y eso es completamente posible. Así que tú y yo podemos ser cambiados, podemos ser transformados sobrenaturalmente. Cada día tú y yo podemos parecernos más a Jesús. Parecernos en el pensar, en el andar, en el hablar, en el mirar, en el orar, en el creer, porque también tenemos el mismo espíritu que habitaba en Él. El Espíritu Santo también nos puede mostrar a nosotros cosas como se las mostró a Jesús. Podemos ver y oír en el mundo del Espíritu, como Jesús hacía. Amén. Pero nada de esto, dije, va a ocurrir automáticamente simplemente porque nacimos de nuevo o porque asistimos ocasionalmente a una iglesia. Tenemos que ser serios al respecto, tenemos que comprometernos con el Señor. Esto significa, como ya hemos dicho, que necesitamos la disciplina de un atleta olímpico y la dedicación de un soldado bien entrenado. Porque son las figuras que utiliza el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Entonces hemos visto cómo Pablo compara el seguir a Cristo con el adherirse a una estricta disciplina y el sujetarse a un severo entrenamiento como hace un atleta. Y también Pablo dice, sufre penalidades por el Evangelio como un soldado. Obviamente no somos atletas, no somos soldados. La iglesia no es un cuartel y la iglesia tampoco es un gimnasio. Amén. Pero sin embargo, los principios que rigen toda esta dinámica son exactamente los mismos. Las demandas son igual de estrictas. ¿Están ahí o no? Y por eso la mayoría no caminamos en el nivel en el cual Jesús anduvo y operó. Hay muchos que todavía no están dispuestos de pagar el mismo precio. Ahora, cuando hablamos acerca de esto, del costo del discipulado, el precio que tenemos que pagar para ser más como Él, quiero que sepan de que esto nunca se predica en las iglesias que han caído en esa falsa doctrina de la gracia extrema. Ellos más bien han quitado algunas palabras de su vocabulario. Las palabras demandas, la palabra mandamientos, padecimientos, sufrimientos, costo, precio, sacrificio, todo eso lo han quitado, ¿no? Pero la voluntad de Dios sigue siendo que cada creyente se convierta en un verdadero discípulo de Jesús y sea como Él. Y ese es el porqué de esta serie. Y esa es la razón por la cual tenemos que primero decirle a la gente cuál es el costo del discipulado. Jesús lo hizo y nosotros tenemos que ser un eco de su voz. Así que contar el costo implica examinarnos a nosotros mismos, saber cómo eso me va a afectar.
cómo el seguir a Jesús, cómo aprender de Él va a cambiar mi estilo de vida y evaluar, ¿estoy aún dispuesto a seguirlo? En Lucas, el capítulo 14, tenemos algo bien interesante. Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio, tenemos que saber si lo vamos a pagar o no. Lucas 14, versículos 16 al 24. Versículo 16, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y invitó a muchos. Por favor, repitan conmigo, muchos. Sí, ¿alguna vez han escuchado la frase, muchos son llamados pero pocos son los escogidos? Y obviamente, para aclarar, eso no tiene nada que ver con el capricho de Dios de escogiendo a unos y rechazando o desechando a otros. No, porque las cosas de Dios están disponibles a muchos. El problema es que pocos las escogen. O sea, la mayoría escoge otras cosas y las colocan antes que el Señor, las colocan primero que el Señor. Así que son pocos los que verdaderamente se comprometen con el Señor. Y en esta parábola, Jesús describe exactamente la razón por la cual muchos no responden a su llamado. Y vamos a ver que a esta gran cena muchos convidados o invitados no fueron. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Pero el resultado aquí, y no sé si ustedes se acuerdan, pero ya desde la primera parte de la serie, hablamos cómo Jesús llamó a Jacobo, a Juan, cuando estaban con las redes allí en las barcas, y vimos cómo Jesús llamó a Pedro, y también estaba pescando con Juan, y hemos visto también cómo el Señor llamó a Leví, que era Mateo, que estaba ahí cobrando los impuestos como publicano, ¿no? Y ellos de inmediato dejaron todo y lo siguieron. ¿Se acuerdan? Pero acá vamos a ver un resultado diferente. Por supuesto que la vida de estos discípulos del Señor fue completamente alterada, fue completamente cambiada. Ellos invirtieron sus vidas en ello. Pero quiero decir lo siguiente, si cualquier cosa o persona es lo más importante en tu vida, entonces Cristo no lo es. Así de crudo. Y es la pura verdad. Versículo 17. Y a la hora de la cena, versículo 17, envió a su siervo a decir a los convidados, vengan, que ya todo está preparado. Bien, repitan conmigo, vengan. Cuando el maestro dice vengan, ¿qué es lo que tú haces? Tú vas. ¿Cuándo? En ese momento. Pero ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Versículo 18. Y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda, necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. ¿No? Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo huir. ¿Qué tenemos acá? Una lista de excusas, 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 excusas. Y estas excusas tenían que ver con sus negocios, con sus tierras y con su familia. O sea, cada uno de ellos, después de dar su excusa, seguramente en su cabecita pensaban, bueno, el Señor, tú entiendes, ¿no? Tú entiendes porque no puedo ir, ¿no? Pero el Señor nunca les dijo, está bien, vengan cuando puedan o vengan cuando quieran. Para Él, las excusas son un no. En el cielo no se reciben excusas. No hay una sección de reclamos en el cielo. En el cielo todo es perfecto. Ninguno de ellos calificaba para ser su discípulo. Esa es la cruda verdad. Yo sé que el Señor tiene entendimiento, es infinito. La Biblia dice que, wow, nadie lo puede alcanzar. Pero hay algo que sí yo creo. Es que no creo que el Señor entienda excusas. ¿Cómo lo sé? Por lo que dijo después, versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber esas cosas a su señor. Entonces, ¿qué? ¿Agradado? ¿Feliz? No. Enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Y por qué el Señor invitó luego a todos ellos? Seguramente, no, definitivamente todos ellos tenían una agenda mucho más libre. Esa gente no tenía mucho.
Quizás no tenían haciendas, no tenían yuntas de bueyes. Y ninguno de ellos se excusó. Todos ellos fueron. ¿Y cuántos saben que el Señor bendice a la gente que está dispuesta a obedecerlo en su llamado, a seguirlo? Él no puede bendecir a aquellos que están llenos de excusas, porque ellos mismos han puesto el bloqueo. Versículo 22. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Eso expresa el deseo de que la gente se conecte con lo que Él quiere hacer. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¡Wow! O sea que las excusas fueron para el Señor, interpretados por el Señor como un rotundo no. Y por eso Jesús concluye diciendo: ninguno de ellos va a participar conmigo. No quieren tener parte conmigo. Y Jesús lo toma personal. Si tú lo niegas, Él te va a negar, dice la Escritura. Ahora, vamos a seguir leyendo y vamos a saltar al versículo 25, pero noten ustedes que las palabras de Jesús están dentro del mismo contexto, después de haber dicho toda esta parábola, ¿no? Y versículos 25 al 27, seguimos en Lucas 14. Grandes multitudes iban con Él. Esas multitudes tenían que definirse, si iban a ser meros creyentes, simples creyentes, o si iban a decidir a convertirse en verdaderos discípulos, ¿no? Entonces, después de haber soltado esta parábola con los ejemplos de las excusas de estos tres personajes, Él voltea y les dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, está hablando del costo, a su madre, a mujer, a sus hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, está poniendo bien alta la medida. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Y con esto cierra Él. Así pues, cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! Es muy fuerte. Pero tenemos que hablar de las demandas primero, para poder ser como Jesús. Claro, la gente se puede emocionar. Sí, yo quiero ser como Jesús. Dios, quiero ser como tú. Cantan. ¿Han conocido esa cancioncita? Es bonita. Y el costo y el precio, lo que demanda, lo que se requiere de mí, cómo va a cambiar mi vida, cómo va a cambiar mi estilo de vida, de qué me tengo que privar, qué relaciones no son saludables para mí, qué tengo que cortar, qué áreas de mi vida tengo que podar. No, esa tijera podadora duele, ¿no? Entonces, estamos diciendo que un discípulo es un aprendiz, es un seguidor, y también hemos visto que el propósito o el objetivo del discipulado es llegar a ser como el Maestro perfecto, como el Señor Jesucristo. Ahora, y esa es la pura verdad, y tú tienes que ser confrontado con esta decisión. Tú puedes escoger, porque tienes libre albedrío, vivir tu vida como tú quieres, como tú quieras, o escoger vivirla como Él quiere. O sea, una vida como la suya. Pero yo te digo, ¿no? La suya es mejor que la tuya y que la mía. Ahora, ¿le costó al Señor vivir como Él vivió? Absolutamente. ¿Valió la pena? Por supuesto que sí. Ahora, Jesús había dicho anteriormente en ese pasaje, hemos dicho que el que no aborrece su propia vida. Ahora vamos a explicar esto en Juan 12:25. El que ama su propia vida, y esto lo explico, su propia vida natural, su propia vida anímica en este mundo, la va a terminar perdiendo. O sea, todo lo que tú quieras retener, porque Jesús dijo, el que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Entonces, todo aquello que tú quieras retener, que te pertenece a ti en esta vida natural, lo vas a terminar perdiendo. Y aquel que aborrece su vida natural, anímica, su propia vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Eso significa que el Señor te está llamando a que no vivas tu vida como tú quieres, vive tu vida como Él la vivió, según el patrón, según su palabra. De eso se trata.
Y eso te va a conectar con la eternidad. Entonces hay cosas que si tú las retienes, las vas a terminar perdiendo. Un ejemplo práctico es el diezmo. El diezmo es del Señor. Amén. Es una cosa separada, consagrada para Él, de acuerdo con el libro de Levítico que habla de las cosas santas, las cosas separadas. Ahí se habla mucho acerca del diezmo. El diezmo es del Señor, ¿no? Y la Escritura nos enseña que hay bendición y hay protección en el diezmar. Y que el diezmo no es dar, es devolver. Y si tú no le devuelves a Él lo que es suyo y lo gastas en lo tuyo propio, obviamente te sales de la bendición de Dios. Y hay gente que no entiende, no, que Dios lo castigó o que Dios le quitó su protección. No, no. Tú te sales. Imagínate que vives en un mundo, porque la Biblia habla de la maldición. Hay una maldición que entró por la caída, ¿ok? Entonces, digamos que está lloviendo maldición sobre la gente de este mundo porque vivimos en el valle de sombra de muerte y Satanás, el diablo como el príncipe de este mundo, anda alrededor buscando hurtar, matar, destruir. Entonces el hombre es la víctima potencial del enemigo y es más, él está buscando a quien devorar. Entonces si está lloviendo esa maldad, tú cuando te colocas bajo el pacto de Dios, te colocas bajo un paraguas de protección y de bendición. Entonces la maldición no te moja, esa agua sucia no te moja. Pero cuando tú sales del pacto y deshonras la palabra de Dios, te sales de la sombrilla o del paraguas y te mojas con la maldición. No estamos diciendo acá que Dios te está maldiciendo. No, tú te expones a una maldición. Y si tú retienes el diezmo de Dios, a la larga lo vas a terminar perdiendo. ¿Cómo? En accidentes de carro, en ladrones robando tu casa, enfermedad en tus hijos, polillas en tu casa comiéndose los muebles, refrigeradora malograda, lavadora malograda. El gas en la cocina te dura muchísimo menos, etcétera, etcétera, etcétera. Funciona. Así ocurren las cosas. Ahora, volviendo a hablar de nuestra vida natural, lo que Jesús estaba diciendo. O sea, ¿qué significa lo que Jesús está diciéndonos acá en Juan, el capítulo 12, versículo 25? Que si tú planificas tu propia vida, la vida de tu familia, y no lo tomas a Él en cuenta, si tú no consideras su voluntad y su llamado en tu vida, a la larga, saldrás perdiendo mucho. Yo diría, lo vas a perder todo. En cambio, la gente sabia, que edifica su casa sobre la roca, primero busca a Dios y averigua su voluntad. Primero hacemos eso. O sea, no se trata de, claro, yo ya tengo todo planeado, ¿no? Ya planeé mi vida y ahora oro, ¿no? Señor, bendice mis planes. No, así no funcionan las cosas. El único plan que es bendito es el plan de Dios. Porque el plan del hombre es imperfecto, es finito, es limitado. Pero cuando tú consideras en primer lugar el factor Dios, Él te conoce, Él te creó, Él te equipó, Él te hizo como Él te hizo y hay un plan y un lugar para ti. Y si tú entras allí vas a disfrutar de la bendición y protección de Dios. Porque Él no puede bendecir los planes de los hombres caídos que no lo toman a Él en cuenta. De ninguna manera. Entonces, se requiere fe para poder seguir al Señor y dejar lo que hay que dejar, ¿no? Y como ya hemos dicho, Él es nuestro maestro. Entonces, si Él dice, ve, tú vas. Si Él te dice, deja esto, entonces tú lo dejas. Si Él te dice, quédate cuando tú te quieres ir, entonces te quedas. Porque Él es tu Señor y Él es tu Maestro. Hay una frase por ahí en Mateo 7. ¿Por qué me dicen de Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Un ejemplo bíblico es en el libro de Génesis, y creo que es el capítulo 26, cuando hubo hambruna. No hay varias hambrunas registradas en el libro de Génesis, la que vino en los días de Abraham y Abraham se fue para Egipto. No, la segunda que vino en los días de Isaac, Isaac quiso irse a Egipto. Y la tercera la cual vino en Egipto cuando estaba José. ¿Bien? En esa segunda hambruna del libro de Génesis, Isaac quería irse de Gerar, se quería ir hasta Egipto. Y el Señor le habló y le dijo, no te vayas, quédate aquí, te voy a prosperar, te voy a bendecir. Y él se quedó y prosperó. Él siguió a Dios. De la misma manera, nosotros también tenemos que aprender a seguir al Señor. Entonces Él le dijo, quédate, y Él se quedó. Bien, estamos hablando acerca de ser como Él, pero ser como Él tiene un costo. Vamos a Filipenses, el capítulo 3, los versículos 7 y 8. Miren al apóstol Pablo diciendo lo siguiente, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, y está hablando de todo lo natural
habido y por haber en su vida, todo esto, todas estas cosas, yo las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Se acuerdan lo que Jesús decía? Si ustedes aman esto, o aman aquello, o aman su propia vida, no, más que a mí, no pueden ser mis discípulos. Pero ahora y ahora Pablo, por amor a él, está mostrando que él ha dejado una serie de cosas. ¿Lo pueden ver o no? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, y sigue insistiendo en su amor por Él, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Wow! Una preguntita. ¿Pablo escribió esto con pena por lo que había dejado atrás? Absolutamente no. ¿Eso dónde está? En Filipenses. ¿Qué cosa es Filipenses? La epístola del gozo. Okay. Él escribió esto con mucho gozo. Estaba gozoso de haber tomado dichas decisiones. Ahora, vamos a remitirnos un poquito a un mini estudio biográfico. Saulo de Tarso, que nació justamente en Tarso de Cilicia. Este era un lugar donde tenías tú la ciudadanía romana otorgada por nacimiento. Y él sabía hablar 4 idiomas, ¿no? Hebreo, el griego, el latín y el arameo. Era muy, muy inteligente. Y él fue a estudiar a Jerusalén se sentó a los pies de un tremendo rabino llamado Gamaliel. Y Saulo de Tarso llegó a ser el favorito o el trofeo de los fariseos. O sea, él era su estrella. Era el mejor, inteligente. Podía citar las escrituras de memoria. Pero luego tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y fue salvo y se convirtió en el apóstol Pablo. Entonces ahí también se convirtió ya no era el favorito de los fariseos, se convirtió en el enemigo número 1 de los fariseos, porque ahora lo estaban correteando para matarlo. Entonces él tuvo que dejarlo todo, tuvo que correr para salvar su propia vida. Pero con estas palabras Pablo no está expresando aquí notas de nostalgia ni de pena, ni tampoco se está lamentando por su, entre comillas, pérdida, palabra que utiliza aquí un par de veces. Porque si alguien se expresase así, con pena, con nostalgia, no calificaría para ser un verdadero discípulo del Señor. No sería digno. Porque colocar tu mano en el arado y mirar para atrás te descalifica. Esa persona no da la talla. ¿Bien? Entonces, actuar así, ¿no? Como la esposa de Lot, ¿no? Mirando atrás a Sodoma, mirando atrás la ciudad de pecado, ¿no? Extrañando lo que dejaste, mirándolo, implica para ti que todo eso que estás, entre comillas, dejando, tiene el mismo valor o más valor que seguir al Señor. Pero nada se compara con seguir a Cristo y aprender de Él y llegar a ser como Él. La gloria que será revelada en nosotros simplemente no tiene comparación. Entonces Pablo aquí se estaba comportando como un verdadero discípulo del Señor, alguien que daba la talla, alguien que era digno, alguien que calificaba. Y él descubrió, porque ya lo expresó aquí en este pasaje, lo que él llamó la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y todo lo demás, en comparación con este conocimiento, palidecía. Y tanto así que él lo consideraba, y una traducción dice como estiércol, como basura. ¿Y qué pasa cuando tú comienzas a crecer en el conocimiento de Él? Te vuelves más como Él. Ahora, existe en la Biblia, esto es tremendo, una ley en operación en todo esto. Y esta ley se encuentra en 2 Corintios, el capítulo 3, en el versículo 18. Y noten ustedes que este es un comentario inclusivo. Esto significa que hay lugar para ti también allí. O sea, el espacio no es lo suficientemente pequeño como para que tú seas descartado o desechado. Tú decides. Dice, por tanto, ¿qué? Nosotros todos. Repiten conmigo, todos. Repitan conmigo, eso me incluye a mí. Bien, bien. Nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué más? Somos transformados, está hablando del discipulado. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, acá hay una ley en operación. ¿Y cuál es esta ley? Tú te conviertes en aquello que contemplas. ¡Gloria a Dios!
Tú siempre te vas a dirigir hacia aquello que tú miras, contemplas, aquello en lo cual estás pensando, meditando, considerando, abrazando. Siempre vas a ir en esa dirección. Y si miramos al Señor, lo seguimos de cerca y aprendemos de Él, ¿qué creen que va a ocurrir? Te vas a convertir como aquel a quien estás contemplando. Gloria a Dios. Ahora, volvamos otra vez a Filipenses, el capítulo 3. Y voy a leer ahora los versículos del 10 al 14. Eso un poquito más adelante. Habíamos leído hasta el versículo 8. Y noten ustedes cuál es la meta y el anhelo del apóstol Pablo. A fin de conocerle. O sea, todo lo que él dejó tenía un fin, una meta, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Noten ustedes que él sí incluye los padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. Eso ya lo hemos utilizado antes, este término de ser perfeccionado, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también yo fui asido por Cristo Jesús. O sea, hay algo a lo cual el Señor nos llamó, es específico. Y aquí tenemos a Dios y al hombre unidos en un mismo propósito, en un mismo proyecto de ser como Jesús. Versículo 13, mis hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Vemos aquí a un apóstol Pablo mirando atrás por el espejo retrovisor? No. Mirando todo lo que dejó con nostalgia, todo aquello a lo cual había renunciado. ¿Lo extrañaba? ¿Lo deseaba? ¿Lo anhelaba? De ninguna manera. Ahora, todos nosotros tenemos fallas, tenemos defectos, somos imperfectos, somos todavía una obra en progreso. ¿Amén? Entonces, ¿pero acaso Pablo acá estaba mirando atrás todas sus fallas, defectos, fracasos o errores? No. Él pasó la página de todo ello y simplemente colocó sus ojos en aquel que era la meta, para aplicar la ley de que nos convertimos en aquello a quien contemplamos. Entonces él se extendió hacia la meta que tenía por delante, la de ser más como Jesús. Así que la meta, hermanos, nuestra meta es Cristo formado en nosotros. Y la Biblia nos habla acerca de esto, que es la esperanza de gloria. Los verdaderos discípulos tenemos esa esperanza de gloria, que es ser como Jesús. Y no hay nada más alto, más sublime, más elevado que anhelar ser como Él. Y obviamente tenemos que saber cómo llegamos allí. Tenemos que someternos cada día a una estricta disciplina, habiendo abrazado la mentalidad de un atleta y la de un soldado. Entonces la Biblia nos habla claramente de prioridades en la vida. Cada persona le dedica tiempo a aquello que considera importante. ¿Cómo sé yo a lo que tú evalúas como importante en tu vida? Tendría que mirar la forma en que empleas tu tiempo. Introspección, autoexamen. ¿Cómo manejas tu tiempo? ¿A qué le dedicas más tiempo? Para Pablo, Cristo era su vida. Y él se entregó de lleno a él. Ahora, hay que entender una cosa, ¿no? Porque no todos en el cuerpo de Cristo hemos sido llamados al ministerio a tiempo completo, a dejarlo todo, ¿no? Y eso es exclusivo para aquellos a los cuales Dios llama, ¿no? Algunos dicen que el 5% aproximadamente son dones de ministerio. Estoy hablando de pastores o apóstoles, evangelistas, pastores, maestros y todo eso. Pero la mayoría no hemos sido llamados a dejar nuestro trabajo secular y a servir a tiempo completo en el ministerio. Una minoría. Sin embargo, todos podemos ser verdaderos discípulos mientras mantenemos nuestra vida laboral, nuestra vida familiar, y en eso no hay ningún problema. Pero el asunto es que todos nosotros tenemos que servir al Señor en una u otra área. Y yo se los quiero decir, quiero hacerles un favor, porque ustedes no van a recibir en el cielo recompensas por escalar posiciones en su compañía, o por ganar más dinero, por tener más posesiones, o por proveer para tu familia. ¿Acaso los incrédulos no hacen eso? ¿Se acuerdan? He comprado un par de yuntas de bueyes, he comprado una hacienda,
O me acabo de casar, ¿no? O sea, tú vas a ser recompensado en el cielo por aquello que hayas hecho para el reino de Dios. Lo que tú hayas hecho para servir y ayudar a otras personas, mayormente a los de la familia de fe. De la familia de la fe. Porque si tu agenda se limita solamente a tu trabajo secular y a tu familia, entonces no vas a recibir ninguna recompensa en el tribunal de Cristo. Porque ya hemos dicho, ni tu trabajo ni tu familia son lo más importante. El Señor es lo más importante. Entonces, uno le dedica tiempo a aquello que considera importante, ¿no? ¿Cuántos de ustedes creen que adorar al Señor, servir al Señor, es lo más importante? ¿Se acuerdan? Salió de los labios de Dios en Deuteronomio y Moisés lo registró, y salió de los labios de Jesús en Mateo 4, en Lucas 4, en la tentación en el desierto. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El factor adoración y el factor servicio no pueden faltar en tu vida. Entonces, cada uno de nosotros, repitan conmigo, hay un plan y un lugar para mí. Obviamente todos tenemos dones, talentos, todos tenemos algo que Dios depositó, Dios te hizo, Dios te diseñó para algo, para hacer una contribución. No consumimos oxígeno, no calentamos butacas o bancas, no vivimos en modo, ¿no? Contribuyentes y no en modo parasitoso consumidores. O sea, tenemos que empujar el coche hacia adelante, de eso se trata. Entonces cada uno debería ser guiado por Dios en su área de servicio, según su don, según su capacidad. Dios nos ha dado dones a cada uno conforme a nuestra capacidad. Hay gente más capaz, hay gente un poco menos capaz, pero eso significa que todos somos capaces. ¿Ok? Entonces, un discípulo es un seguidor. También tenemos que darnos cuenta que servir al Señor es parte del verdadero discípulo. Bien, entonces, hay que considerar como importante a aquello a lo cual el Señor le atribuye importancia, ¿no? Jesús dijo, lo que para el hombre es sublime, delante de Dios es abominación. Y la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. La Escritura lo dice, ¿no? Entonces los valores del mundo están completamente trastocados. Ellos tienen otras prioridades. Entonces, ¿para qué? O sea, aquello para lo cual aquello para lo que es importante para Dios, Dios siempre va a hacer provisión para ello. Y se los voy a demostrar. O sea, si Dios considera algo importante, Él va a hacer provisión para esto. Y también tiene que ser importante para nosotros. Y vamos a verlo en Romanos, el capítulo 8, los versículos 29 y 30. Porque estamos hablando de que vivir la vida como tú quieres es bien diferente de vivirla como Él quiere. Y entonces enfoquémonos en la meta que el Señor coloca delante de nuestros ojos. Romanos 8, versículos 29 y 30. Porque a los que antes conoció, está hablando de la presciencia, el preconocimiento de Dios, también los predestinó ¿para qué? Para que fuesen hechos, ¿qué? Conforme a la imagen de... Ese es tu destino. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también a esos justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Ahora, vamos a pensar un momentito en quién es Jesús. O sea, estamos hablando acá de que Él nos predestinó, Dios nos predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo. Vamos a hablar un poquito acerca de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Porque estamos hablando de la meta que anhelamos alcanzar, ¿no? Bueno, el Verbo eterno dejó el cielo. Se convirtió en el Verbo encarnado y añadió a su persona la naturaleza humana, que era la humanidad perfecta e impecable que Dios creó. Y Jesús lo dio todo, Él puso todo por nosotros y fue a una muerte que fue la más vergonzosa de todas. Fue la muerte de cruz, como de un criminal. Bien. Pero sabemos que Dios lo resucitó, ¿no? Y Él se levantó triunfante sobre la muerte, el infierno, la tumba. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y lo sentó en los lugares celestiales a su diestra. Y la Biblia llama a Jesús como hombre resucitado y glorificado, el primogénito entre muchos hermanos, como acabamos de leer. O sea, Él no es uno más entre ellos. Él, como hombre glorificado,
Él es el primer resucitado, Él es el primer nacido de nuevo y el primer glorificado entre millones y millones de creyentes. Porque si estamos hablando acerca de que Él nos predestinó para que seamos como Él, primero tenemos que definir cómo es Él. Resucitado espiritualmente, nacido de nuevo y luego glorificado en el cuerpo. Y como dice aquí, Él nos conoció de antemano antes que naciéramos, sabiendo en su presencia que un día llegaríamos a ser como Él y nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a su imagen. Eso es para que fuésemos como Él. Entonces, aquello que para Dios es importante, Él ya ha hecho provisión. Y la provisión es esta. Ese es nuestro destino. Esa es nuestra meta, nuestro anhelo, nuestro deseo. Ser como Él, ser como Jesús. Priorizamos las prioridades de Dios. Y no hay nada más importante en nuestra existencia, en la eternidad y en el universo, de ser como Jesús. No hay nada más importante. Esto significa entonces que cada día, porque acá hay varios discípulos de Cristo. Faltaron amenes. Acá hay varios discípulos de Cristo. Y cada día se parecen más a Jesús. Y son tan lindos. Y porque estamos aprendiendo a pensar, a hablar, a creer, a obedecer, a orar, a actuar como el Señor Jesús. Así que, ¿qué dicen? ¿Es posible llegar a ser como Él? Por supuesto, no solamente es posible, sino es aquello para lo cual tú y yo hemos sido diseñados, llamados y predestinados. Ese es nuestro destino, es nuestro futuro. Esa es la razón de nuestra existencia. No para marcar religiosamente tarjeta todos los días en tu trabajo, o para lavar y secar y guardar los platos, sacar la basura, tender la cama. No, es para que Cristo sea formado en nosotros. Y cuando digo todo eso, estoy diciendo que eso es temporal, es efímero, es perecedero y es parte de la vida, pero nosotros hemos apuntado a una vida mucho más alta. Es decir, no dejamos de hacer lo otro, pero estamos bien orientados. ¿Bien? Vamos a 1 de Juan, el capítulo 3, y estamos hablando de ser como Jesús. Estamos hablando acerca de que Cristo sea formado en nosotros. Y aquí tenemos a otro apóstol y al cual el Señor le confió la revelación del libro de Apocalipsis. Escúcheme bien esto. Porque ya les dije la semana pasada que hay un montón de gente en YouTube sacando videos de que Jesús viene, ¿no?, en el Yom Teruah, el Rosh Hashanah, el primer día del mes de Tishri, en el calendario civil judío. El día que nadie sabe, el 23 o 24 de septiembre del año 2025. Hay gente que está diciendo que me morí, estuve muerto 9 minutos. Jesús me dijo que el rapto es en esa fecha, ¿no? Y hay un montón de gente que está diciendo, y como les dije hace 50 años la gente está dando fechas. Eso no va a ser así. Escúchenme bien. Cada vez que Dios ha querido darle a la humanidad un mensaje sumamente importante, sea de muerte o de vida, Dios ha escogido a sus vasos. No ha escogido a cualquier... ¿Sabe qué? Es cierto, Dios una vez utilizó una mula para sacudir la insensatez de un profeta. ¿Ok? Escúcheme bien. Lo que quiero decir, yo conozco gente que recién nace de nuevo, recién son creyentes, no son discípulos, y ya quieren hablar con el presidente del Perú. No, que Dios me da una palabra para el presidente. Olvídate. No calificas. Ni siquiera eres discípulo. No estás lleno. ¿Cuál es tu tesoro interior? Acabas de venir del mundo. Estás recontra dañado. Piensas mucho como el diablo. Estás en la carne. Eres un bebé espiritual. ¿Y te la das de profeta? Bebé profeta. Y si tú te llamas a ti mismo profeta, entonces yo soy un astronauta. ¿A quién Dios le confió la revelación del Apocalipsis? Al apóstol Juan. ¿A quién el Señor le trajo la revelación del nuevo nacimiento? A la mujer samaritana. Que Pablo ni que Pablo. A Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Noble, rico, maestro en Israel, miembro del concilio, muy respetado y creía en Jesús. Entonces tenemos que entender eso. ¿A quién el Señor le dio la revelación de que vamos a ser como Él? A Pablo,
a Juan. Miren lo que dice 1 Juan capítulo 3. Miren, ¿cuál? Y otras traducciones dicen, ¿qué clase de o qué increíble calidad de amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Primero se define, ¿no?, la calidad y la no medible cantidad de amor expresado por Él para con nosotros. Y acá se define que nosotros somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y eso significa que ya no somos hijos del diablo, ¿no? Qué maravilloso. Y por eso el mundo, o sea, los hijos del diablo, no nos conocen. Son de otra familia. Tienen un diferente padre, tienen, están en una diferente familia y están en otro reino. Y esa no es una familia de amor, ¿no? Entonces, si el mundo entendiese que somos verdaderamente hijos de Dios, nos tratarían diferente. Pero no lo conocen a Él. No lo conocieron cuando Él vino al mundo y lo terminaron rechazando y matando. Ahora, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Eso significa que lo que tú eres ahorita no es todo lo que vas a llegar a ser. Repitan conmigo, yo soy una obra en progreso. O sea, la buena obra que Dios empezó en nosotros la va a perfeccionar o completar hasta el día de Cristo. ¿No se gozan por eso? Estamos en proceso, pero estamos avanzando. Ok. Pero sabemos, ¿no?, que cuando Él se manifieste, o sea, Jesús viene pronto, aún no se ha manifestado, cuando esto ocurra, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¡Wow! O sea, ahorita en este estado no podemos verlo al Señor tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces ahora somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo, estamos avanzando en el proceso de la renovación de nuestras mentes, en el proceso de santificación, pero aún no se ha manifestado la glorificación de nuestros cuerpos. Pero aquí la Escritura claramente define cuál es nuestra esperanza, y en otros lugares se le llama la esperanza bienaventurada, ahí en Tito capítulo 2, y también se le conoce como la esperanza de gloria. Entonces, esto está en Efesios. Así que si tú tienes claridad acerca de esa esperanza, definitivamente tú te vas a disciplinar como persona y te vas a purificar y te vas a mantener separado de las contaminaciones del mundo. ¿Por qué? Porque entiendes claramente que te encuentras en medio de un proceso de entrenamiento, de aprendizaje, de formación, porque tú quieres que la gente, cuando te vea a ti, vea a Cristo. ¿Lo quieres o no? Ahora, hay indicadores, hay marcadores para evaluar esto. Pero sí quiero decir lo siguiente, mientras yo menos me parezca a Él, esto no es bueno para mí. Eso significaría que yo tengo un mal, pobre, débil o inadecuado testimonio delante de la gente. Si yo tengo una vida indisciplinada y no saco lo mejor de mí, ni doy lo mejor de mí, entonces no estoy reflejando a Cristo. Porque Cristo es lo mejor. Lean el libro de Hebreos. ¿Cuál es el tema de Hebreos? Jesús es el mejor. Si alguien viene y te dice en tu cara que tú eres el mejor, tú dile, no, Jesús es el mejor. Ahora, si nosotros nos disciplinamos, vamos a hacer todo lo que sea necesario para que seamos cambiados y transformados para parecernos más a Él. Entonces la palabra de Dios nos está comunicando que en un día cercano, en el futuro, en el horizonte, vamos a verlo a Él tal como Él es. ¿Cómo vemos ahora? Por espejo, oscuramente. Pero cuando venga lo perfecto, vamos a verle cara a cara. ¿Y saben ustedes cuál es el principio o ley que hemos mencionado hoy día? El principio o ley de que tú te conviertes en aquello a lo cual tú contemplas. Y bien, vamos a terminar con esto también otra vez en 1 Juan capítulo 4, versículo 17, para que ustedes
abracen en su mentalidad la posibilidad de llegar a ser como el Señor Jesucristo. Repiten conmigo, yo puedo ser como Jesús. O sea, ábranse esta posibilidad, porque la Biblia es muy clara. 1 Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros, o el amor, para que tengamos confianza en el día del juicio. Y miren lo que dice, la última frase puede reventar cerebros, ¿no? Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¡Wow! Cada día. O sea, estamos hablando cuando decimos como Él es la perfección. Pero nosotros cada día somos más como Él. Así somos nosotros en este mundo. Cada día estamos acercándonos. Entonces, ¿cómo es un verdadero discípulo en este mundo? Como Él es, en cierto grado, en cierta medida. Aún no hemos llegado, pero repitan conmigo, en cierta medida, en cierto nivel, a cierto grado, yo soy como Él es en este mundo. Acá no está hablando de en el cielo, está hablando de ahora, aquí, en este mundo. De eso se trata el discipulado, de ser más como Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tus misericordias, Señor. Señor Jesús, deseamos, como dice tu palabra, ser en este mundo como tú eres. Deseamos mantener un buen testimonio que te glorifique a ti. Decidimos ser irreprensibles, decidimos disciplinar nuestras vidas, poner en orden nuestras vidas. Afirma nuestro corazón que tema tu nombre. Afirma nuestro corazón que sea irreprensible en santidad. Señor, te amamos, te seguimos, aprendemos de ti y te servimos con alegría de nuestro corazón. Gracias, Padre, por haber empezado esa buena obra en nosotros. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Toda la gloria es para ti. Amén. Y Dios es un Dios de procesos, pero hay un evento que da inicio a estos procesos, es el nuevo nacimiento. Después del nuevo nacimiento, por supuesto, viene el discipulado, pero si aún no has nacido de nuevo, si tú no estás seguro que si mueres ahora vas de frente al cielo, estás en problemas. Tú tienes que saber cómo se llega al cielo. Mejor que saberte de memoria la dirección de tu casa o del trabajo. Y si tú fallas en eso, estás en verdaderos problemas. Si aún no has tenido un encuentro personal con el Señor, aún no eres salvo, aún no has recibido el regalo de la vida eterna, Jesús ya pagó el precio por tu pecado. Lo único que tienes que hacer es creer en Él y recibirlo. Y yo te doy la oportunidad. Si tú quieres nacer de nuevo, tener un nuevo inicio y entrar en el plan de Dios para con tu vida, allí donde estás, sea aquí en persona, en presencia física o ahí en las redes, cierra tus ojos y repite conmigo: Dios del cielo, he escuchado tu palabra. Te quiero a ti, te escojo a ti, Jesús. Decido seguirte. Por lo tanto, creo en ti, te confieso como mi Señor, te recibo como mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Gracias por morir por mí. Creo que el Padre te resucitó y recibo el perdón y el regalo de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.